Hola, ¿qué tal chicos? Como siempre me da mucho gusto tenerlos en clase. En esta ocasión vamos a analizar un problema de equilibrio en la clase de física. El problema que tengo aquí en el pizarrón dice lo siguiente: determinar la compresión en el soporte y la tensión en la cuerda de la siguiente figura cuando el peso W es igual a 600 newtons. Como podemos observar, aquí prácticamente en el modelo que me está dando el problema, me dice que tengo una cuerda A. Esta cuerda A es la que sostiene a un peso y este peso es de 600 newtons. Y me está preguntando cuál es la compresión, o sea, esta cuerda hacia el poste, qué tanto está ejerciendo una fuerza, qué tanto es la compresión en el soporte. Y también me está preguntando por la tensión en la cuerda A. Bueno, me dice también que tenemos un ángulo de 30 grados, el cual lo podemos entender que se forma directamente sobre el eje vertical y con la cuerda está formando ese ángulo de 30 grados. Está formándose un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y estamos considerando a B como un soporte y a la cuerda A, que está representada precisamente con esa letra. Entonces, vamos a resolver el problema y vamos a tratar de irlo entendiendo paso por paso, porque esto es importante para cualquier condición de equilibrio que se presente en una modalidad exactamente igual. ¿Cómo se resuelve? Bueno, vamos a hacerlo. Como ustedes saben, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Este diagrama es el que nos va a permitir precisamente entender cómo es que las fuerzas que se presentan en este modelo real, pues las vamos a poder representar de forma gráfica y en base a eso determinar la magnitud de las fuerzas. Primero, trazamos los ejes que son los que me van a servir precisamente como base para el modelo del diagrama de cuerpo libre de las fuerzas reales. Lo que hacemos a continuación es precisamente dibujar las fuerzas que tenemos. ¿Cuáles son las fuerzas? Bueno, tengo en este caso la cuerda A, que esta cuerda A tiene una inclinación de 30 grados con respecto a la pared. Esto es lo que se me presenta. Entonces, yo tengo que este ángulo de 30 grados es exactamente igual a este ángulo que tengo aquí. Este ángulo mide 30 grados. Generalmente nunca medimos los ángulos con respecto al eje vertical. Siempre lo hacemos con respecto al eje horizontal. Entonces, ¿cuál es el ángulo que me va a servir realmente? El ángulo que me va a servir va a ser este ángulo de aquí. Si yo sé que de 90 a 180 hay 90 grados, entonces al medir 30 grados significa que este de acá sería el complemento. Y ese complemento sería precisamente 60 grados. Que ese es el que yo voy a tomar como referencia precisamente para trabajar el problema. Esa es la primera condición que debemos tomar en cuenta para poder entender el desarrollo del problema. 60 grados. Tengo una cuerda A y tengo un soporte. Este soporte no es una cuerda, sin embargo, también entra dentro del problema y permite precisamente entenderlo como parte fundamental del mismo problema. Bueno, ya tengo mi ángulo de 60 grados, que ese es el que voy a trabajar. Lo que vamos a hacer es medir precisamente ese ángulo de 60 grados. ¿Dónde lo voy a medir? En mi diagrama de cuerpo libre de las fuerzas reales. Y yo me voy a dirigir hacia 60 grados. Aquí donde tengo yo esta marca, ahí están los 60 grados. Y la cuerda, de acuerdo al diagrama, me está diciendo que toma esta posición. Entonces, este y este de aquí miden 60 grados. Y luego dice que la cuerda también desciende, porque la cuerda A es una prolongación. La vamos a prolongar hacia abajo. Entonces, ya tengo aquí mi prolongación. Toda esta viene siendo la cuerda A. Pero en la parte de en medio, hacia la parte de abajo, entra la parte W de la cuerda A. ¿Qué tengo del otro lado? Bueno, del otro lado hay una condición bien interesante también. Tengo este ángulo. Aquí me dice que el ángulo vale 90 grados. Este punto de referencia
es bien importante. ¿Por qué? Porque al decirme que es un ángulo de 90 grados el que se está formando aquí, pues entonces significa que tengo un ángulo recto. Lo que yo tengo que determinar ahora es la inclinación que tiene la barra o el soporte que está sosteniendo a la cuerda. ¿Cómo lo podemos hacer? Si este ángulo mide 90 grados y esta parte mide 60, ¿cuánto mide esta parte de acá? ¿Cómo lo determinamos? Por lógica, ¿verdad? ¿Cuánto mide este ángulo pequeño? Bueno, este ángulo pequeño, bien sencillo, mide el complementario para llegar a los 90. Eso quiere decir que si desde la inclinación de la cuerda hasta el eje horizontal es 60 grados, ¿cuánto le faltaría para llegar a cumplir el ángulo de 90 grados? Bueno, bien sencillo, le faltan 30 grados. Este ángulo mide 30 grados. Entonces, lo que voy a hacer va a ser tomar esa referencia para trazar mi diagrama con respecto al soporte. ¿Con cuánta inclinación? Bueno, pues con una inclinación de 30 grados. 30 grados estaría aquí. Ahí están, los 30 grados. Y voy a trazar el soporte. Ahí lo tengo. Este ángulo es el que mide 30 grados. De esta manera estamos dibujando el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas reales de este problema, que es el que me está manejando precisamente estos valores. Una vez que ya determinamos el diagrama de cuerpo libre, pues ahora podemos proceder a elaborar la tabla de las componentes que me va a permitir encontrar dos ecuaciones del sistema para después resolverlas y de esta manera encontrar tanto la tensión de la cuerda A como la compresión que está haciendo esta cuerda directamente sobre el poste. Bueno, para empezar, la tabla consta de 4 columnas. La primera dijimos que son las fuerzas. ¿Cuáles fuerzas son las que tengo? Bueno, tengo la fuerza A, que es una cuerda. También tengo la fuerza B, que en este caso no es una cuerda, pero es un soporte. Y ese soporte sirve precisamente para sostener a ese peso también. Dijimos que esta es A, la B está aquí y este es W. Ahora, también tengo la fuerza W. Ahí la tengo. Ya tengo, en este caso, mi primer columna con los elementos que realmente me sirven para poder determinar los siguientes valores. La siguiente columna está formada precisamente por el ángulo. ¿Ok? ¿Cuál es ese ángulo? Bueno, pues bien sencillo. Ese ángulo, primeramente, el de la fuerza A o el de la cuerda A, es un ángulo de 60 grados. El de la cuerda B es un ángulo de 30 grados. Y, obviamente, el de W, ya dijimos que se encuentra directamente sobre el eje Y. Podemos tomar varias referencias para enunciar ese ángulo. Podemos decir que es menos 90, podemos decir que es 270, incluso podríamos decir incluso que es hasta 0. 0 tomando la dirección de referencia hacia abajo. Por lo tanto, bueno, lo vamos a manejar como todo el sistema se está manejando hacia el lado izquierdo. De aquí empezamos con un 0 y hacia acá sería menos 90 grados. ¿Por qué? Porque está siguiendo precisamente ese valor. Vamos a manejarlo entonces como 90 grados. Que este no se utiliza. Prácticamente desde ahorita les digo que puede tener el valor que tenga, este no se va a utilizar. Entonces lo voy a manejar directamente como negativo porque es la referencia que tengo al moverse hacia abajo. El siguiente paso sería, vamos a encontrar componentes de las fuerzas en X y de las fuerzas en Y. ¿De qué? Bueno, de la cuerda A, del soporte B y del peso W. Aquí las voy a ir colocando. Bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Bien sencillo. Yo tengo que la fuerza X de la cuerda A es igual a, está sobre X, se está moviendo hacia la izquierda, entonces para empezar sería negativo. Y sería el negativo de la fuerza A. Y luego dice que se está manejando el cateto adyacente
sobre la hipotenusa. Entonces estamos hablando que cateto adyacente sobre hipotenusa sería coseno de 60 grados. Voy a hacer lo mismo, pero ahora con la fuerza en Y. Obviamente de la misma cuerda A. El de la fuerza Y sería precisamente sobre la misma cuerda A. Estamos hablando que si yo cierro esta figura, se formaría un triángulo rectángulo y tendría cateto opuesto sobre hipotenusa. Como la fuerza se está moviendo hacia arriba, entonces el valor sería positivo y sería A multiplicado por el seno de 60 grados. Ahora vamos a obtener la componente del soporte B. Como se encuentra en el tercer cuadrante, ustedes saben que tanto la X como la Y van a ser negativas, porque la X se mueve hacia la izquierda y la Y se mueve hacia abajo. Tengo que la fuerza B es de 30 grados, ese es el ángulo de inclinación, y su fuerza en X, para empezar, sería menos B multiplicado por el coseno, pero ahora de 30 grados. Siguiente, voy a sacar la componente de la fuerza Y del soporte B de la misma manera, pero ahora sabemos que Y es vertical, por eso lo obtendríamos de la siguiente manera. Es el cateto opuesto sobre hipotenusa, está hablando precisamente de la función seno. Y como es negativo, yo tendría menos B que multiplica al seno de 30 grados. Y ya tengo precisamente mi componente Fx y Fy, tanto de la cuerda A como del soporte B. Siguiente paso, yo tengo el de la fuerza W. Ahí prácticamente sería 0, porque la fuerza W no se está moviendo en X para nada, se está moviendo sobre Y. Entonces W pues sería 0. ¿Y cuál sería la componente de la fuerza Y de W sobre el eje Y? Bueno, pues bien sencillo. Sobre el eje Y es el peso. ¿Cuál es el peso? Pues son 600 newtons. Y esos 600 newtons pues van a ser negativos. Entonces quedaría menos 600 newtons. Esta tabla de componentes pues evidentemente es la que yo voy a trabajar para obtener las ecuaciones que me permitan desarrollar el problema. Ahora lo que vamos a hacer es precisamente encontrar las ecuaciones que nos permitan desarrollar todo el problema. Con calculadora en mano vamos a entender cómo es que se lleva a cabo la sumatoria tanto de las fuerzas en X como de las fuerzas en Y. Primero, sumatoria de las fuerzas en X. Sumatoria de las fuerzas en Y. Yo tengo menos A, coseno de 60. Tan simple como meter el dato a la calculadora y el coseno de 60 es 0.5. 0.5. El coseno de 30, 0.8660. Ya tengo estos valores trigonométricos. Hago lo mismo con los de la fuerza en Y. Primero, el seno de 60. Curiosamente me da 0.8660. Y luego voy a obtener el seno de 30 que me da 0.5. Bueno chicos, ahora sí vamos a encontrar las ecuaciones que me permitan desarrollar el problema. Primero, la sumatoria de las fuerzas en X me dice que tengo menos A. Tengo menos A coseno de 60 que es 0.5 más, paréntesis porque tengo un signo negativo, menos B 0.8660 y lo cerramos, más 0 que al final de cuentas no tiene sentido ponerlo, vamos a ponerlo por un ejemplo nada más, ¿sí? Pero el 0 como no tiene valor, pues en este caso no tendría ninguna lógica ponerlo. Entonces, todo esto debe ser igual a 0. ¿Por qué? Todas las ecuaciones se igualan a 0. Y ahora sí, hacemos este desarrollo. Menos A, 0.5, más por menos me va a dar a menos B, 0.8660. Más 0, que dijimos que este prácticamente pues se queda con valor 0 y esto es igual a 0. El 0 es neutro, no tiene signo. Ya tengo aquí una primera ecuación. A esta le vamos a llamar
ecuación 1. Esa se queda de esta manera. Voy a hacer lo mismo con la sumatoria de las fuerzas en Y. Tengo A seno de 60, que es 0.8660, más, abro mi paréntesis porque tengo signo negativo, menos B, seno de 30, que es 0.5, se cierra, más, abro otra vez un paréntesis porque tengo la fuerza negativa, menos 600 newtons, y todo esto es igual a 0. Aquí vamos a desarrollarlo. A 0.8660 más por menos me va a dar a menos. B 0.5, que es el valor de la función trigonométrica, más por menos me va a dar a menos 600 newtons. Y esto es igual a 0. Ahora, este menos 600 newtons sí lo puedo despejar. Aquí lo tengo negativo. Al mandarlo hacia el otro extremo, va a pasar como positivo. Y quedaría A 0.8660 menos B 0.5 es igual a 600 newtons. Y aquí ya tengo mi ecuación número 2. Como ya tengo una ecuación 1 y tengo una ecuación 2, esto significa que yo ya tengo un sistema de dos ecuaciones. Y este sistema de dos ecuaciones se puede resolver por cualquier método que se haya estudiado previamente. En este caso, para comodidad y hacerlo más sencillo, el método que vamos a utilizar es el método de reducción, o también conocido como el método de suma y resta. Menos A 0.5 menos B 0.8660 igual a 0. La segunda ecuación me dice que tengo A 0.8660 menos B 0.5, y esto es igual a 600 newtons. Lo que vamos a hacer a continuación, como lo vamos a resolver por el método de suma y resta, pues es escoger una de las dos incógnitas. Cualquiera de las dos me va a llevar al resultado. Yo quiero escoger la incógnita B. El 0.8660 está arriba, pues yo lo voy a mandar con su signo menos 0.8660. Y luego abajo tengo B 0.5, pero la B es negativa. Pero la negativa no es la fuerza, es el valor. Entonces me queda menos 0.5. Ya intercambiamos. El siguiente paso, cambiar el signo a una de estas dos. Por facilidad se lo voy a cambiar al 0.5. Está negativo, simplemente lo dejo positivo. Y hago la multiplicación. Y tendría menos por más, me va a dar a menos. A 0.5 por 0.5, a 0.25, a menos por más, me va a dar a menos. 0.8660 por 0.5, 0.433. Y esto es igual a 0 por 0.5, pues me da 0. ¿Okay? Hago lo mismo con la ecuación número 2. Más por menos me va a dar a menos. 0.8660 por 0.8660 a 0.75a. Y luego menos por menos me da más. 0.5 por 0.8660, menos por menos me da más. Me va a dar a B 0.433. 600 newtons más por menos me va a dar a menos. 600 por 0.8660 me da 519.6. Menos 0.25 más menos 0.75, pues me va a dar a 1. Entonces me quedaría menos A. Y luego menos B 0.433 más B 0.433. Estos automáticamente se cancelan. Y esto me quedaría igual a 0
más menos 519.6, pues me daría a 519.6. Como los dos valores que tengo son negativos y yo no puedo tener fuerzas negativas, aquí podemos aplicar la propiedad del elemento neutro. Al multiplicar por menos 1, tanto un miembro como el otro, automáticamente cambiamos los signos y me quedaría A es igual a 519.6. Entonces quiere decir que la tensión, obviamente son newtons, la tensión sobre la cuerda A es de 519.6 newtons. El problema me está preguntando, ¿cuál es la compresión? O sea, ¿qué tanto está empujando el soporte que está sosteniendo precisamente esa cuerda con ese peso? En este caso, el soporte es la cuerda B. ¿Cómo lo voy a encontrar? Pues bien sencillo. Nada más voy a sustituir el valor de A en cualquiera de las dos ecuaciones, como si resolviéramos cualquier ecuación de sistemas simultáneas. Vamos a agarrar la ecuación número 1. Me dice que yo tengo menos A 0.5 menos B 0.8660 igual a 0. Tengo el valor de A menos A, que vale 519.6 newtons, que va a multiplicar al 0.5 menos B 0.8660 igual a 0. Ya sustituida la ecuación. Ahora, ¿qué me da? Menos por más me va a dar a menos. 519.6 por 0.5 me va a dar a 259.8 newtons menos B 0.8660 igual a 0. Y me queda menos 259.8 newtons. Este menos es igual a B 0.8660. Está negativa, la mando para el otro lado, positiva. Despejo la B, está multiplicando al 0.8660, lo voy a mandar hacia el otro lado dividiendo y me quedaría menos 259.8 newtons entre 0.8660 es igual a B, que es la que estoy buscando. Y ahora sí, menos entre más me va a dar a menos. Y divido 259.8 entre 0.8660 me da 300. Significa que la tensión del soporte sobre B es de 300 newtons. Esto es igual a la tensión en el soporte B. Si nos regresamos directamente al ejercicio, nos damos cuenta que la fuerza B, ¿hacia dónde está jalando? Hacia abajo. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que la cuerda está sosteniendo un peso de 519 newtons. Si lo cerramos, vamos a manejarlo en números cerrados. Si lo cerramos, la cuerda está sosteniendo 520 newtons de peso y el soporte solamente está sosteniendo 300 newtons. Como quiera que sea, la cuerda es la que sigue teniendo mayor índice de trabajo. Y de esta manera, chicos, hemos terminado con todo un ejercicio completo y hemos demostrado cómo es que se pueden aplicar en este tipo de problemas el manejo de vectores a través de método de la componente. Entonces, esperando que esto haya sido de su total comprensión, me da mucho gusto verlos, saludarlos y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.